Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Qué bueno es saber que ya estamos todos. Faltabas tú, has dado el play y ya estamos todos por aquí en un nuevo capítulo de Entiende tu mente. Esta familia que no para de crecer y además, antes de nada saludo a Mónica, a Luis. ¿Cómo estáis, Mónica, Luis? Muy bien, muy a gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues os iba a decir que muchos se han aficionado a dejar mensajes de voz a través de las diferentes redes sociales, sobre todo Instagram. Y oye, lo que decía en el podcast anterior, que es que nos quitan mucho trabajo, porque en vez de tener yo que leer ahora un correo, pues directamente damos al play y tenemos, mira, este mensaje de una amiga que nos lo manda desde donde yo estuve pasando mis vacaciones en Semana Santa, que me escapé a Huelva. Muy buenas. Hola, soy Azucena y os mando un mensaje desde Huelva, desde un pueblecito de Andalucía. Y pues me encantaría que trataseis en los pensamientos negativos, la falsa creencia, la anticipación, todo eso que no nos deja llegar a nuestro objetivo y que muchas veces nos paraliza. Y para mí es un gran problema pues el enfrentarme siempre a mis pensamientos. Siempre he estado cargada de muchos pensamientos negativos y necesito saber cómo vencerlos y luchar contra ellos. Muchas gracias. Ahí teníamos a Azucena. Luis, ¿por dónde empezamos con este tema que nos propone nuestra amiga de Huelva? Bueno, yo empezaría por felicitar a Azucena por reconocer, la limitación que le está produciendo esos pensamientos negativos, porque la verdad es que es el gran problema del mundo actual. Yo creo que si pudiéramos ver nuestras cabezas así andando por la calle, veríamos a un montón de gente anticipando cosas que no le van a ocurrir. El 90%, ya lo hemos dicho en otros programas, se sabe por experimentos, no van a suceder y que sin embargo están viéndose limitados por esas cosas que están anticipando. En realidad, creo que es el gran problema de la actualidad. Pensamos demasiado. Yo creo que el hombre sano, la mujer sana, debe tener un 90% de acción y un 10% de reflexión, y en nuestra cultura lo tenemos dado la vuelta. Es decir, pensamos muchísimo más de lo que actuamos y damos muchas vueltas a las cosas antes de empezar a hacerlas. Así que de momento felicitar a Azucena. Yo empezaría por ahí. Los pensamientos negativos son esa anticipación de eventos que no van a suceder, pero que el ser humano tiene la suficiente capacidad, digamos que por desgracia, como para estar todo el tiempo pensando en ese tipo de cosas. Yo, como resumen, ahora hablaremos tranquilamente, creo, y es lo que hago yo en terapia, que lo único que puedes hacer es dejar de pensar. Es decir, creo que con el ser humano occidental, cualquier técnica de reconversión de pensamientos a pensamientos más positivos no nos funciona. Al menos aquí, pues en Occidente, no lo sé si en la India y después de muchas horas de meditación es posible reconvertir pensamientos negativos en pensamientos positivos, pero yo aquí en Occidente creo que es imposible. Es decir, creo que lo que hay que hacer es dejar de pensar. Las técnicas tienen que ver con la parada de pensamiento, con dejar de darle vueltas a algo que no puedes anticipar y tener la percepción de que esa anticipación es completamente inútil. Mónica, ¿qué más nos apuntas? Bueno, pues yo añadiría que son automatismos, que son pensamientos que surgen de forma automática, espontánea, y que ese carácter negativo que tienen se junta a una característica que me parece también importante reseñarla, y es que parecen creíbles. Es decir, si no lo pienso mucho, porque si al final me pongo a racionalizarlo, me doy cuenta de que son irreflexivos, es decir, que es difícil que se puedan producir, y como decía Luis, al final tiene un 90% de probabilidades de no producirse, pero a priori parecen muy creíbles y llego a identificarlos como verdades absolutas. O sea, cuando tienes un problema de pensamientos negativos recurrentes y automáticos, esos pensamientos los acabas por identificar como verdades absolutas. Y hay de muchos tipos, pues, catastrofistas,
pensamientos extremos muy de blanco o negro, o sea, no hay escala de grises cuando tienes esos pensamientos, con efecto adivinatorio, seguro que tal cosa va a pasar, ¿no? O sea, cosas que no son fácilmente predecibles, pero que tú lo ves predecible y creíble. Con lo cual, la sensación de angustia, inseguridad, ansiedad, al final se genera un círculo vicioso, porque cuanto más angustia y más ansiedad, ya sabemos que la ansiedad al final te lleva a un pensamiento en espiral, recurrente, negativo, del cual es difícil, no imposible, porque aquí daremos muchos tips y muchas ayudas y muchas orientaciones para salir de ello, ¿no? Hemos hablado ya en algún podcast de la ansiedad, que bueno, ya hemos hablado, Luis, que en terapia pues es uno de los hits, ¿no? Y uno de los síntomas, ¿no? Por así decirlo, de una persona con ansiedad, con un alto grado de ansiedad, es ese, ¿no, Luis? El anticipar constantemente en negativo. Sí, de hecho es quizás el factor que más se correlaciona con la ansiedad, pero también con la depresión. Es decir, las personas que están deprimidas están continuamente anticipando eventos negativos que, como dice Mónica, suenan creíbles, pueden ser, y las personas ansiosas, de hecho, están viviendo acontecimientos negativos que todavía no han ocurrido. Quizás la diferencia es que en la ansiedad hay una carga mayor de angustia porque realmente los llegas a vivir. Lo que creo que hay que incidir todo el rato es en lo poco adaptativo que es eso. O sea, yo creo que se ve bien con ejemplos simples. Yo ahora mismo me levanto de la silla, voy a andar y yo podría caerme. Sí, si mi mente se empeña en entrar en ese tema, pues sí, efectivamente podría caerme. ¿Qué ocurre si yo creo todo el rato que podría caerme? Una, que aumento mi probabilidad de caerme, indudablemente, ¿verdad? O sea, esto es lo que llamamos profecía autocumplida. Y dos, que mientras estoy andando, en todo caso no estoy disfrutando, porque estoy con miedo a caerme, con lo cual no estoy disfrutando del camino. Bien, esto podríamos hacerlo para cualquier pequeño acto de la vida cotidiana. Es decir, si yo voy ahora a beber esta botella de agua, efectivamente la botella podría caérseme. Así con todo, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de la inutilidad de este tipo de pensamientos, es decir, ¿de qué sirve predecir un futuro negativo que efectivamente puede suceder, pero en la inmensa mayoría de los casos no pasa? Absolutamente de nada. ¿Qué tenemos que hacer? Detener el pensamiento. Es decir, tenemos que encontrar nuestras propias técnicas para no pensar en ello, no para tratar de pensar en positivo. Por eso os digo que yo creo que la mayoría de la gente por sentido común intenta eso y no funciona. Es decir, yo pienso que podría caerme y puedo decir, bueno, pero a lo mejor no me caigo. Quizás las probabilidades de caerme no sean tan altas. Bueno, en todo caso le estoy dando vueltas a lo de caerme, esto no funciona. No es así. Lo que tengo que dejar es de pensar en las posibilidades. Lo que tengo que hacer es andar y no pensar en qué va a pasar. Eso es en lo que se basan todas las técnicas de parada de pensamiento, en la idea de detén tu mente, actúa, fluye con lo que estás haciendo, sitúate en el presente y deja de pensar en el futuro. Es una forma de demostrarnos que no estábamos en lo cierto, ¿eh? ¿No? Cuando estábamos pensando que todo nos iba a salir mal, ¿no? Bueno, Mónica, ¿qué más le podemos decir a nuestra amiga Azucena? Bueno, yo suelo recomendar en estos casos el apuntar cuándo nos pasa esto, porque hay veces va asociado a determinados momentos. Entonces suelo sugerir apuntar qué sensación estás sintiendo, qué emoción te surge. Lo normal es el miedo, puede haber tristeza, puede haber frustración, puede haber, bueno, diferentes emociones ligadas. ¿Y qué pensamiento llevo asociado? Porque al final todo eso forma un círculo, porque pensamiento, emoción, acción es como un bucle, ¿no? Y me voy a comportar así. Yo, en línea con lo que decía Luis hace un momento, yo creo que a veces creamos nuestra realidad. Si pensamos que algo va a pasar, nos comportamos de una forma en la que al final pasa, pero es que estamos facilitando que pase. Lo estamos facilitando. Entonces, es difícil, estoy 100% de acuerdo, el sustituirlo por un pensamiento positivo, pero es imprescindible cortarlo e identificar, en la medida en la que pueda, si hay algo que me ha llevado ahí.
porque a veces vienen derivados de un trauma, a veces vienen derivados de revivir un momento que fue doloroso, que nos trae como en una madeja de hilos, nos trae un momento del pasado y nos hace reproducir una sensación de miedo, una sensación de angustia, una sensación de anticipación que decía Azucena ante algo negativo. Entonces suelo sugerir eso. Vamos a intentar parar, que además cuando tú te pones a escribir normalmente paras porque tienes que hacer otra acción, que es lo que estaba diciendo Luis. Entonces yo siempre sugiero, ya me habéis visto en varios podcasts, lo digo, sacar las cosas de ti, que no se queden en tu pensamiento, sácalas, ponlas en un papel y di, ¿qué siento ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo que me haya llevado a esto? ¿Qué sentimiento, qué emoción, cómo me estoy comportando? O sea, un poco todo eso. Y a veces ayuda. Pero hay que parar, ¿eh? Hay que parar. Sí, además aquí siempre decimos que bueno, obviamente dejamos ideas, pero a veces nos cuesta mucho. O sea, no por el hecho de escuchar que hay que dejar de pensar, es tan fácil dejar de pensar, y para eso está la ayuda de buenos terapeutas que nos pueden ayudar pues a romper con ese hábito tan dañino, ¿no? Porque obviamente al final pues cada vez se va haciendo más grande porque caemos en ese hábito que es normal que la cosa se vaya agrandando, y luego aparte es que es un sufrimiento doble, ¿no? Porque lo sufres antes y luego se ocurre y lo sufres después. Si solo lo sufres después, pues solo lo sufres una vez, ¿no? Sí, sí. Pero bueno... práctico, eso es muy práctico. Lo dicho, aunque aquí lo digamos en plan pues amigos y dando a entender pues que se puede conseguir, porque por supuesto que se puede conseguir, pues no está de más pedir ayuda, sobre todo si llevas mucho tiempo, ¿no, Luis? Con ese pensamiento negativo de forma continuada y has intentado lo que sea y no lo has conseguido, ¿no? Sí, yo creo que cuando te está limitando muchísimo, es decir, cuando notas que la mitad de tu vida, por ejemplo, está limitada por un tipo de pensamiento, yo creo que conviene buscar ayuda terapéutica. Vamos a dar algunos tips ahora finales para parada de pensamiento, pero si no encuentras tus propias técnicas, yo creo que te pueden echar una mano desde fuera. Pues ahí queda eso, y lo dicho, vamos a por las ideas finales. Ve buscando tu cuaderno, ese que tienes ahí de Entiende tu mente, que muchos amigos nos mandan fotos ya de sus cuadernos, y venga, vamos a dejar antes un consejito y apuntamos las ideas finales. Búscanos en redes sociales. Entiende tu mente. Aquí estamos en Entiende tu mente, y ya como tenemos el cuaderno entre nuestras manos, hay quien pone, de verdad, o sea, tenemos algunas imágenes. Un día tenemos que compartir en redes sociales. Otro día estaba comentando que no compartimos mucho en redes sociales. También somos generalmente de molestar poco, o sea, de cuando publicamos algo es algo que queremos comunicar, no spameamos nada, pero lo dicho, alguna vez tenemos que compartir esos cuadernitos de amigos que nos mandan, esas hojas, a veces todo subrayadito, color verde al principio, luego yo qué sé, pues las tips, algunos se apuntan a una frase de Mónica o de Luis. Bueno, son cuadernos fabulosos los que están haciendo muchos amigos, así que venga, si tienes el tuyo ya preparado, vamos a por las ideas finales. ¿Quién empieza esta vez? Bueno, vamos a crear un capítulo que va a ser anti-pensamientos negativos, ¿vale? Dentro de ese cuaderno que estaba diciendo Molo, coge página nueva, porque yo creo que en mayor o menor medida a todos nos ha pasado alguna vez, que nos viene ese pensamiento recurrente, negativo, injustificado y casi avergonzante, ¿no? Porque dices, ¿pero por qué? Pero yo quiero que salgas, ¿no? A todos nos ha pasado, y además, en mi caso, yo lo tengo muy identificado, aunque ha pasado muchas veces, pero en una ocasión durante un tiempo bastante importante, ¿eh? O sea, sí, por eso digo que esto es normal, o sea, es una de las cosas que debemos de empezar a quitarnos de la cabeza, que esto es corriente, es cotidiano, ¿eh? Es cotidiano. Todos tenemos etapas así. Sí, entonces, coge ese cuaderno, ponle una portada que diga antipensamientos negativos automáticos y empieza por decir, por ejemplo, voy a apuntarme contexto, momento, sensaciones y todo lo que me está pasando, que ya lo hemos comentado hace unos minutos. Y sugiero un segundo, una segunda idea. Di a ti mismo en voz alta, algo que no va a suceder. O sea, es decir, tu pensamiento está diciéndote, como decía Luis, me voy a caer, ahora me levanto y me voy a caer. No me voy a caer. Y me lo digo en voz alta. Yo intento siempre que salga de mi mente, ¿vale? Sale de tu mente. Dítelo en voz alta y di, no me voy a caer, no voy a suspender ese examen.
en negación, que es curioso porque la consecución de los objetivos nunca se hace en negativo, y eso ya lo hemos hablado más de una vez, pero es que en este caso es un antiobjetivo. Tenemos que luchar contra ese antiobjetivo que forma parte de nuestro pensamiento negativo. Entonces, todo lo que te está diciendo ese pensamiento, que parece que tiene vida propia, que es un pepito grillo ahí, que se te pone en el hombro y te está diciendo cosas negativas para que te hundas un poco, pues no, tú te las vas a contrarrestar y vas a decir que eso no va a pasar. Y te lo vas a decir en voz alta. Y vamos a ver qué pasa. Me quedo con esas dos. Luis, ¿qué más apuntamos en el cuaderno? Bueno, yo os aconsejo tener vuestra propia técnica de parada de pensamiento, porque creo que es importante tener algo sencillo, cotidiano, que puedas usar en cualquier momento. Tiene que tener dos cosas. En primer lugar, algo que te permita salir del ensimismamiento. O sea, el problema de los pensamientos negativos es que una vez que te hundes ahí dentro, es como un agujero negro, es muy complicado salir. Entonces tienes que desensimismarte, es decir, salir de ti mismo. Hay personas que para eso lo que hacen es dar una palmada. Simplemente hay personas que lo que hacen es tener una gomita en la muñeca y se dan un pellizco. Tiene que ser algo que sea como un poco potente. O sea, quiero decir que te haga refrescarte la mente. Vale echarse agua fría encima. Lo que pasa es que eso suele ser complicado en situaciones sociales, ¿no? Te quedas un poco raro. La gente te mira distinto. Entonces tiene que ser una técnica rápida de desensimismamiento. Es decir, como despertarte, ¿no? Volver otra vez al presente, al aquí y ahora, a lo que está ocurriendo. Después, tienes que tener algo que te obligue a dejar de pensar. Es decir, el paso 2 tiene que ser que dejes de pensar. Para eso, ¿qué sirve? Pues al principio, cuando estás tratando de trabajarte el hábito, llamar, por ejemplo, por teléfono a alguien, escribir un WhatsApp, todo eso te obliga a dejar de darle vueltas a la mente. Son cosas sencillas las que estoy diciendo. O sea, algo que sepas que cuando lo haces ya no estás dentro de tu propia mente, te tienes que salir hacia afuera. Las dos cosas tienen que ir juntas. Es decir, primero te tienes que salir de ti mismo y después tienes que dejar de pensar. Y eso funciona. Y hay un ejemplo que yo creo que tenemos todos presentes. Esto es cuando estás discutiendo en pareja y de repente has quedado con amigos. Vienen los amigos, tienes que dejar de discutir delante de ellos. No parece prudente seguir discutiendo. Te lo pasas muy bien toda la tarde. Luego se van los amigos, te quedas otra vez a solas con tu pareja y ni te acuerdas de qué estabas discutiendo. Ni te acuerdas de por qué estábamos tan enfadados. Eso es exactamente lo que yo os propongo. Es decir, saliros de vosotros mismos y dejar de pensar. Porque ese pensamiento, 10 minutos, un cuarto de hora después, ya no estará. Pues queda todo apuntado y venga, una palmada. Ya está. Listos, venga. A por ello. Muchas gracias de verdad por estos buenos consejos. Yo también los tengo apuntados en mi cuadernito, que es verde. Y nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias como siempre de verdad por todo lo que nos aportáis. Mónica, Luis, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta muy pronto, muchas gracias a vosotros. Y en el próximo podcast hablaremos de los trastornos de la alimentación. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.